¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a Claudia y a todo el equipo del ICAP. Realmente es un enorme placer saber que están fortaleciendo el trabajo invisible del Congreso, que es saber cómo opera por dentro. Y eso me parece muy interesante, para mí un enorme placer. He hablado del Congreso mucho en la Universidad de Buenos Aires, ahora que asumí en diciembre del 2013, hacerlo acá todavía tiene un encanto que me gustaría transmitirle. Han sido muy interesante lo que se ha dicho aquí. Yo quería tirar un par de disparadores para generar un poquito de debate. Y lo primero es desmitificar qué entendemos que tiene que hacer el Congreso Nacional. ¿Qué tienen? ¿Qué hacen los congresos en las democracias contemporáneas? Porque el Congreso de hoy no es lo mismo que hacía 30 años, 40 o 50 años. Y los congresos en las democracias contemporáneas hoy han cambiado. Aún en los países parlamentarios, los ejecutivos, los primeros ministros se han presidencializado. Entonces, ¿qué hacen los congresos hoy? Tres cosas: legislar y trabajar sobre la agenda ejecutiva. Segunda cuestión, controlar a la administración pública y a los otros poderes, poder judicial y presidencia, o jefe de primer ministro en los sistemas parlamentarios, y básicamente instalar agenda. La pregunta es, ¿cómo hizo esas tres cosas el Congreso argentino en estos 30 años? ¿Lo hizo bien, medianamente bien o mal? Primer mito, primera cuestión. El Congreso argentino hasta el 2003 fue un Congreso terriblemente fuerte. Y acá una disidencia con el diputado Rivas, desmitificar esta idea: mayorías buenas, minorías malas. En democracia todos son minorías y el desafío es construir mayorías sustentables en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Los propios partidos de gobierno, los propios legisladores de los partidos de gobierno fueron terribles con sus presidentes. La tasa de aprobación de las iniciativas presidenciales en la Argentina hasta el 2003 fue la más baja de la región. Entonces, legisladores de los partidos de gobierno fuertes, presidentes que no siempre podían canalizar sus iniciativas. Yo, que vengo del radicalismo, recuerdo siempre la derrota de la aprobación de la reforma, ¿no?, de democratización sindical por un solo voto de un partido provincial. Otra cuestión: en los sistemas presidenciales federales, no todos los partidos, sobre todo los partidos presidenciales, juegan en la arena nacional. Así es en Brasil, así en Estados Unidos. Así que si tuviéramos una buena ley de partidos políticos, el Movimiento Popular Neuquino podría tener senadores, pero nunca podría tener diputados. Entonces, desmitificando el Congreso. ¿El Congreso argentino fue siempre muy débil con sus presidentes? No, los propios legisladores del peronismo fueron muy indisciplinados, es decir, muy fuertes con Menem, y los propios radicales fueron muy fuertes con Alfonsín. Entonces, esto cambió en el 2003, cambió claramente, ¿no? Es decir, una de las innovaciones del ciclo kirchnerista en el Congreso, podríamos decir que es un presidente que logra centralizar disciplina partidaria. En gran medida, como ha mencionado Margarita, también por las innovaciones constitucionales de ciertas medidas extraordinarias de gestión, como los decretos de urgencia y los poderes delegados, que obviamente le permiten al presidente centralizar su agenda legislativa y obligar a los diputados a trabajar sobre eso. ¿Eso está bien o está mal? Les digo algo: en los países federales, democracias federales, los primeros ministros o los presidentes tienen mucha dificultad para coordinar, porque los partidos tienen mucha impronta territorial. Hay que unificar una agenda nacional. Y no todos los federalismos son iguales. Hay algunos que son más favorables a una política nacional y otros más conflictivos. Bueno, Argentina es muy conflictivo. Brasil también. Alemania no, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que ahí también una cosa para aprender y desmitificar. El punto no es que están mal los decretos de urgencia. Yo estoy a favor de los decretos de urgencia. Si hubiésemos tenido eso en el gobierno radical, tal vez tendríamos otros sindicatos hoy. Pero el punto es la modalidad que se implementa. Fíjense, en Brasil, el gobierno de Brasil, después de Cardoso y a partir de Cardoso, el 70% de las iniciativas legislativas de los presidentes se aprueban por decretos de urgencia, que se llaman medidas rápidas. El punto es que uno piensa, ¿Lula tiene un liderazgo imperial?
¿Dilma tiene un liderazgo imperial? No, pero la percepción que tenemos en Argentina es que los presidentes con poderes extraordinarios de gestión son como imperiales. Pero eso no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver, como dijo Margarita, con la ley que reglamenta, que acá la votamos en el Congreso, que le da mucho poder al presidente. En el Brasil, ¿por qué esto no es así? A pesar de que la mayoría de las leyes son por decretos. Porque el presidente manda el paquete y obliga al Congreso a negociar. Y se abre un espacio de negociación y una división eficiente entre Ejecutivo y Congreso. Ya termino. Entonces, no todo lo bueno viene unido, ni todo lo malo es tan malo. Primera cuestión, el Congreso es un actor fuerte, o ha sido un actor fuerte, ha perdido relevancia con respecto a imponerse a su propio presidente, en parte por las innovaciones del 94. Las otras cuestiones que quería decir. Entonces, si en las democracias actuales los congresos no necesariamente tienen que legislar, porque la mayoría está abocada a la agenda presidencial, la oposición, ¿qué puede hacer? La oposición tiene que controlar, instalar agenda pública, política en el Congreso, y la pregunta es si eso, y obviamente instalar agenda pública es trabajar con la mayoría para instalar leyes o temas que tengan que ver más con la sociedad, no con el gobierno. El tema es que en Argentina el Congreso no controla bien la administración y no controla bien a los otros poderes, al Poder Judicial y a la Presidencia como institución, que no es sinónimo de administración. ¿Y por qué? No por lo que dice la Constitución, porque tenemos un reglamento interno en el Congreso que nació en los ciclos de inestabilidad. Como acá caían todos los presidentes, la organización interna en el Congreso es mayoritaria. Los bloques mayoritarios tienen mucho poder. Un diputado no es nada. Entonces, el principio que rige en la organización interna del Congreso es la mayoría gobierna y la mayoría controla. Esos son los desafíos que tenemos que empezar a 30 años de democracia. Una división eficiente entre partidos de gobierno y partidos de la oposición. Porque la percepción es que el Congreso perdió poder. La gente tiene la percepción de que el Congreso ya no es carnívoro, como antes del 2023, ¿no? O del 2003, sino que es herbívoro, como que está ahí. La percepción es real porque no generamos verdadero poder. ¿Qué es un verdadero poder? Un verdadero poder son comisiones de investigación fuertes. Que los pedidos de informe no sigan un trayecto de un proyecto de ley. No ocurre en ninguna democracia que un pedido de informe siga el trayecto de un proyecto de ley. Es decir, podemos empoderar al Congreso dentro de lo que es una lógica presidencial para que la oposición le sirva al sistema político, modificando el reglamento interno, no depende de la Constitución. Esos son los desafíos de un Congreso a 30 años de democracia, que me parece que el vínculo que tenemos que recuperar con la ciudadanía no es el de la sospecha, sino el de la confianza. Demostrar que la mayoría gobierna y que la oposición efectivamente controla. Muchas gracias.